No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, el señor Luis Carvajal. ¡Hey! Bienvenido. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Yo agradezco infinitamente la invitación. Espero que no sea la primera vez que lo convirtamos en una costumbre. No es la primera vez, pero no será la última. Así es, eso Así esperamos. mismo. Bueno, don Luis, desde hace varios días se ha estado discutiendo sobre el tema del Jardín Botánico frente a la obra no anunciada por el gobierno, porque no la habían anunciado. Bueno, se había anunciado. La verdad es que se había anunciado, pero no se había presentado. Detalle. O no se han presentado todavía. Va a ser mañana que se presenten los detalles de lo que ellos han llamado la modificación de la ampliación de la Avenida República de Colombia y su entorno. Mucha gente salió a protestar, se convocó una marcha, bueno, más que una marcha, era una cadena humana alrededor del Jardín Botánico el día domingo, fundamentalmente convocada por el cineasta José María Cabral. Ayer el presidente Abinader en la semanal confirma que el botánico no se va a tocar, que era la solicitud que hacían todas las personas que habían levantado la voz. Cuéntenos usted qué información tiene sobre esto y bueno, ¿y cuál es su posición al respecto? Bueno, hace alrededor de 2 meses y medio, la Comisión Ambiental de la Universidad emitió una carta al ministro de Obras Públicas, al ministro de Medio Ambiente, quien tiene la gestión administrativa del Jardín Botánico, y al presidente de la República le enviamos una copia pidiendo que expliquen el proyecto y explicando por qué no podía tocarse el Jardín Botánico. Nunca obtuvimos respuesta. También pedimos por 3 vías distintas. La pedimos vía alguacil, la pedimos por la ventanilla y recurrimos a intentar conseguir por otras vías el proyecto, porque para poder opinar sobre el proyecto había que tenerlo en las manos. Sin embargo, el artículo 8 de la ley, que es 6400, que establece el principio precautorio, nos obligaba a alertar de que cualquier acción que tocase el Jardín Botánico podía agravar. Todo se multiplica cuando hace alrededor de 3 semanas nos llaman del Botánico para decir que estaban borneando dentro del Botánico. Yo tengo las imágenes porque yo saqué los bornes donde lo marcaron, incluso medimos donde estaban los bordes, entre 7 metros a 18 de la parte más distal al interior de la verja. O sea, que Sí, si que el presidente dijo que no se va a tocar, fue un cambio que se hizo porque sí se tenía la intención de tocar. Fíjate lo siguiente, cuando nosotros vemos esto y volvemos, incluso ratificamos. De hecho, yo a nombre de la comisión publiqué un escrito con todos los impedimentos legales que recogió ampliamente la prensa y que de alguna manera empezó a tener contestación alrededor de que no era verdad, que se iba a tocar menos, pero lo que establece la ley, una vez se dan los términos de referencia que anunció en el día de hoy, hace exactamente 11 días el ministro, es que esos términos de referencia se suben a la página, porque están sometidos a un principio de publicidad. Sí. Al no haber publicidad y estar la información, que es cierta que estaba un proyecto de reforma vial, al estar midiendo dentro del jardín, la sociedad reacciona, y reacciona fundamentalmente porque no hay un dato, porque no hay una información. Pero yo creo que la decisión que toma el gobierno, por lo menos el anuncio que hace, que no sé si fue un cambio con relación a la posición inicial. Mira, si era la intención inicial, muy mal han manejado sus relaciones públicas porque simplemente había que informar. Hay muchas situaciones que si se informan con antelación generan menos reacción. Claro. Por ejemplo, cuando se dio la información alrededor de lo que está ocurriendo en el Centro Olímpico, nosotros mandamos a un técnico nuestro que no solamente es experto en la temática, que le ha dado mucho seguimiento, que ha estado vinculado históricamente al sistema de permisos. Y el reporte que nos hace, si el gobierno lo hubiera, todavía no lo ha hecho, si el gobierno lo hubiera hecho de esa manera, quizá la ciudadanía, y lo hubiera explicado con antelación. Porque es lo que nos dicen, mira, yo fui, yo creo que ciertamente se le ha ido a las manos en algunas cosas, pero no nos olvidemos que eso no es un bosque, es un sitio para un uso masivo de la gente
tiene espacio en el cual se quieren construir senderos y había 3 tipos de problemas. Una alta densidad en algunos sitios, otro lugar próximo a estructura como una cisterna y lo otro es que quieren ganar espacio para nuevas intervenciones que son parte del plan maestro, pero la sociedad no lo conoce. Si usted informa, explica y explica además cuáles son las acciones compensatorias. Sí, cuáles son las acciones compensatorias, no se produce lo que esté. A propósito de eso. Es que parece que les gusta la adrenalina. No, yo escuché un comentario de ustedes que es imposible que ocurriera. No es verdad que el ministro que tiene la responsabilidad puede desconocer esto. Al igual que, óigame, si no se iba a tocar ya estamos hablando del Centro Olímpico. Estoy hablando del Centro Olímpico, pero estoy poniendo porque hay un elemento común en ambos casos, que es la falta de información. Pero hay un elemento común importante que yo creo que tenemos que felicitar a la sociedad dominicana, es la sensibilidad frente al tema ambiental. Una sensibilidad que se ha desarrollado alrededor de para lo que le conviene. No, la ciudadanía tiene la sensibilidad. Lo que pasa es que no siempre tiene la claridad de la situación. Y que la basura en la calle, la gente tira la basura, te hace ruido o ahora mismo estamos alarmados, pero yo tengo una alarma mucho mayor. La cantidad de permisos oficiales dados por el Ministerio de Medio Ambiente para construcción, por ejemplo, al interior del Cinturón Verde, o los rellenos de humedales sobre los cuales no hay una respuesta política, institucional, no hay una respuesta de carácter jurídica con sometimiento, pero tampoco hay ni siquiera una de carácter de que el CEMPA actúe y frene el delito ambiental. Una cosa, Carvajal, sobre estos movimientos, ¿hay forma de, usted que es un técnico en el área, hay manera de el gobierno recompensar en términos medioambientales la tala de estos árboles del Centro Olímpico si ocupa un área donde haya manglares? O sea, ¿hay manera en la que puede de alguna forma hacer una balanza en el impacto? Tú acabas de colocar una palabra que es grandota y que implica un enorme problema y te voy a decir, porque nosotros hemos entregado varios informes en estos días. Por ejemplo, nosotros preparamos un informe muy de detalle del relleno de manglares en Punta Bonita, Samaná, que implica un nivel de delito mayor. Incluso nosotros fuimos, después que el ministerio había anunciado que lo había cerrado, y encontramos el proyecto no solamente trabajando, perforando, moviendo las turberas. No hay un país del mundo donde las turbas, que es este material que se descompone en los humedales y genera un color negro, que es lo que provoca el nombre. En todos los países del mundo, en absolutamente todo está prohibido. Aquí lo están rellenando, tirándole caliche. De hecho, yo tengo una foto muy emblemática donde un árbol de drago, que es un árbol protegido, que tenía alrededor de 45 a 50 centímetros bajo agua, tenía un letrero, se venden solares, y adelante varias cadenas de, varios montículos de caliche y un tractor para rellenar en un área que además está restringida. Pero ocurre que en esa zona el ministerio había dado una autorización para desarrollar un proyecto, que lo peor de todo es que el ministerio lo dio en un sitio y ellos se ubicaron en otro. Eso es para colocarte un caso. Se ubicaron en otro y no hubo consecuencias. O sea, el ministerio no dio permiso para hacer trabajo en esa área donde ese desarrollador está trabajando. Donde lo dio tampoco podían. A eso me refiero. Y es un detalle que va a ir a la justicia porque nosotros lo entregamos a la Fiscalía Ambiental. No sabemos cuál sea el decurso posterior. Justamente eso le iba a preguntar, que tenga ahora. ¿Va a haber consecuencias? Fíjate que tú mezclaste manglares. Estamos discutiendo el botánico y colocamos el asunto del Centro Olímpico. Son realidades totalmente distintas. En el país está prohibido destruir manglares, aunque sabemos que el turismo nuestro ha ido avanzando sobre la base de rellenar humedales costeros y de eliminar manglares, y lo ha hecho con la connivencia de este y de absolutamente todos los gobiernos. En el caso de la verja perimetral se denunció en algún momento. Pero en el botánico tú no puedes tocar un árbol, cosa que es muy distinto en el Centro Olímpico, lo cual no estoy justificando lo que ha ocurrido allí, pero estoy diciendo que tocarlo allí no tiene el carácter, porque es un delito. O sea, el Jardín Botánico está sometido a una serie de normas y reglamentos y desempeña unas funciones total y absolutamente distintas. Pero lo grave es que en este caso las autoridades que pueden informar, no es que pueden, es que están obligadas a informar con antelación, no le expliquen a la ciudadanía. Por eso, a mí ya me han estado preguntando desde que el presidente habló ayer, me han llamado 1000 gente que si ese era el proyecto. Digo, no lo conocemos porque ellos nunca lo dieron a publicar. Ahora, no es posible que teniendo términos de referencia
entre lo que dijo el ministro y lo que dijo el presidente haya tanta distancia, porque te digan 0.01 y te digan absolutamente nada y le vamos a sumar, porque el proyecto inicial, en la información que teníamos, no oficial, era que sí le querían sumar en una parte que es parte del botánico, es parte del área de saneamiento de la cañada. Sí, que es parte del botánico y que por lo tanto forma parte del esquema de amortiguación. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros felicitamos lo que ha dicho el presidente. Lo dijo tarde. No entendemos por qué no solamente no lo dijo antes, sino porque sus funcionarios parecen no estar enterados de cuál es el proyecto real. Y si fue que cambiaron de opinión, hay que felicitar la preocupación ciudadana, que es el principal aliado de los gobiernos. A los gobiernos no les gusta que le protesten. Pero si no hubiera protesta, el Banco de la Plata y la Navidad se lo hubiera entregado al gobierno de Inglaterra. Si no hubiera protesta, el río Yuna, donde hoy está el Parque Nacional Hoyo del Pino, en ese interín entre Valle Nuevo y La Humeadora, hubiera tenido la minera del Higo. Si no hubiera sido así, todavía tuviéramos sin los filtros de Falcondo o la escoria caliente. Pero también hay que decir que si fuera por los ambientalistas, no tuviéramos a Barrick y no hubiéramos recibido todos los ingresos que ha recibido el país por la explotación minera. Vamos por parte. El Barrick creó con el Estado un contrato de estafa, modificó el contrato que había hecho con Placerdón, el Estado Dominicano, que tenía incluso una serie de periquitos, porque yo fui de lo que una vez nos amarramos en el Congreso para obligar a la revisión del contrato de Placerdón. Desde allá nos sacó la policía. Estamos hablando que conocemos el asunto desde el principio. ¿Qué ocurre? Que ese contrato estafa revierte todo lo que implica soberanía y control en términos ambientales. Pero peor aún, todos los costos ambientales le son cargados al Estado Dominicano y las presas de cola, no solamente la del Yagal, sino cualquier otra que construyan, por ese contrato van a hacerse el terreno, cualquier desalojo, la construcción, el manejo posterior queda a cargo del Estado Dominicano. Y si hay algo altamente peligroso, una presa de cola que se ha instalado en un sitio que tiene de los 14 criterios que establece el manual de relaves del Banco Mundial, que tú no podemos acusar de antiminero, cumple 13, uno solo cualquiera de ellos impediría que la presa de cola esté donde esté. Una zona sísmica de alta pluviometría que está encima de agua, donde las escorrentías pueden discurrir hacia donde hay población. No voy a entrar en detalle por ahorro de tiempo. Ahora, eso no solamente es una perversión. No hay una sola parte del mundo, ningún Estado tampoco, que asuma que la responsabilidad ambiental, financiera y penal, si ocurre cualquier asunto, y civil para compensar, si ocurre, caiga sobre el Estado Dominicano, y eso es una estafa contra el Estado Dominicano. Claro, entonces, pero una cosa es preocupación por un tema contractual legal, y otra cosa es un tema medioambiental. No. Porque es que tú me hablaste de que no tuviéramos el dinero. Permítame terminar la idea. ¿Por qué ocurre? Porque quiero hablar también de lo de la remediación ambiental a la que está comprometida la minera. No es que la minera compromete, o sea, tú cuando tú no te lleves de la propaganda, yo te invito a que leas el contrato, porque toda la remediación ambiental de la minera se paga con recursos del Estado Dominicano y cae sobre el Estado Dominicano. Y es la minera la que incluso establece una cláusula donde no es el Estado que la supervisa a ella, sino que ella supervisa esa remediación ambiental a partir de una distorsión de lo que era el pasivo histórico, que normalmente cuando una gente va sobre un proyecto se negocia como parte del proyecto. Pero quiero ir más allá, porque hay que hablar de la parte del dinero. Ese contrato te establece lo que ellos llaman una cláusula de seguridad que frisa cualquier tipo de modificación alrededor de los esquemas no solamente impositivos, y por lo tanto el fenómeno que se ha producido ahora de un sobreincremento del precio del dólar. No te olvides que cuando se firma el contrato del oro estaba a 303, y en el momento en que aquí se aprueba estaba en 500 y tanto. Estamos por encima de 3,000. Y sin embargo, el Estado Dominicano no puede hacer absolutamente nada porque tiene lo que llama una cláusula de seguridad, que lo que hace es limitar la soberanía en términos de decisión impositiva del Estado Dominicano. Pero tiene un elemento más grave, mucho más grave. Si el Estado Dominicano, por cualquier situación objetiva o la que sea,
cancela el contrato con Barrick, tenemos que pagar $40,000 millones. Si lo cancela Barrick por cualquier situación, tiene que pagar $10 millones. Pero, esa Luis, profunda asimetría nos lleva a que lo que tú estás hablando, o sea, si incluso se logró una renegociación en un momento dado, fue por una presión de un movimiento social. Nosotros caminamos el país explicando la característica de estafa del contrato y criticamos cuando se hizo la renegociación que solo se tocó algunos de los aspectos impositivos. Y yo quiero invitarlo a lo siguiente. Yo quiero invitarlo a que me inviten a discutir ese tema, solo ese tema a profundidad, que estoy dispuesto a venir. Pero fíjese lo que le decía. Sí. Una cosa es tema contractual, tema de recursos, etcétera. El tema medioambiental. Eso se puede discutir. Yo no puedo defender eso. Yo lo que estoy es en el tema medioambiental. ¿Y por qué lo digo? Porque los defensores del medio ambiente, y escúchame, porque es uno de los más emblemáticos en este país, se les suele ir un poco la mano en aquello del romanticismo por el tema de que, ay, no me cortes ese arbolito porque ese arbolito me da vida. Y viven en un apartamento que tuvieron que cortar 20 árboles. Generando más contaminación de lo que podría estar evitando ese arbolito que van a cortar. Yo le pregunto, y lo dije, sí, ya vamos a cerrar, pero no quiero dejar esto. Al principio, yo no sé si usted ya nos estaba escuchando, hablábamos de la cañada que está ahí alrededor. Yo lo escuché. Mire, hay una serie de realidades. ¿Por qué no protestan por la existencia de esa cañada? ¿Y quién ha dicho que el movimiento ambiental no protesta por la enorme diversidad de situaciones? Yo no lo he visto. A usted no lo ha visto porque o no lo ha querido ver o no lo ha podido ver o no tiene la antena colocada. Porque si yo le digo que nosotros en el año hacemos más de 100 informes y la inmensa mayoría tiene que ver con situaciones que parecen pequeñas y no lo son. Abordar incluso en términos estratégicos, ¿qué yo le estoy pidiendo? De hecho, es una solicitud que le hago. Yo me gustaría venir para tocar esos temas con profundidad porque los asuntos ambientales están marcados en el contrato. Por eso hay que hablar, no es un problema contractual. Y la preocupación ambiental es fundamentalmente, aunque la gente no lo crea, una preocupación económica, claro, porque nadie contamina por malo. O sea, ningún empresario le gustaría liberar sus aguas servidas al medio ambiente, pero si se están ahorrando un dinero, la lógica que implica es la ampliación del capital que debe regular de manera obligatoria el Estado y es lo que te plantea el conjunto de leyes. Claro. Así es que yo, aunque ustedes no me inviten, me estoy invitando para que se busquen con más tiempo porque me interesaría discutir ese tema a profundidad porque creo que vamos a hacer muchas aclaraciones y terminaríamos aliados después que terminemos. Bueno, no sé. Aliados fuera del aire. Pero al aire vamos a tener que seguir diciendo. No, peleamos todo lo que ustedes quieran, señores. Yo le agradezco la invitación. Gracias, don Luis. Luis Carvajal con nosotros, Universidad Autónoma de Santo Domingo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad. No se diga más. Por Top Latina.